Buenos días a todos. Bienvenidos a la apertura de la Semana ISR de Inspensive. Es un placer para Fonditel acoger de nuevo esta jornada aquí en el espacio Fundación Telefónica, un espacio del que estamos muy orgullosos. Y agradecer a Inspensive la organización de las jornadas. No es nada fácil y creo que este año, además, en un formato nuevo repartido en todo el año, ¿no? Agradecer también a todos los ponentes que nos permiten tener esta jornada tan interesante y al equipo de Fonditel que ha preparado este evento con mucho cariño, especial a María Tristán, responsable de sostenibilidad de Fonditel. El año pasado, cuando estábamos aquí en este mismo evento, hablábamos de que si hay una palabra que puede definir este periodo desde la pandemia es la incertidumbre. Incertidumbre en todos los ámbitos, ámbito político, ámbito social, humano y, cómo no, también el ámbito económico, ¿no? Y esa incertidumbre permanece este año y, además, a diferencia de otros años, traducida en volatilidad. Los mercados están en este 2025 muy volátiles, respondiendo sobre todo a noticias políticas o geopolíticas, más que a datos económicos o más que a intervenciones de la política monetaria. Y esto hace que sea en las gestoras todavía más importante centrarnos en los objetivos a medio plazo de las políticas de inversión, ¿no? Tratar de aislarnos de ese ruido, ¿no? Y diríamos también que estamos en un entorno de muy baja visibilidad. Hay decisiones muy relevantes, como por ejemplo arancelarias, que todavía no están cerradas. No solo esas, también decisiones de política comercial, de política fiscal y en fin, decisiones que pueden afectar a todo el entorno económico y llevarlo hacia una menor interdependencia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que por eso las encuestas en Estados Unidos van reflejando un temor a la baja, un temor a que haya menos crecimiento económico. Y eso se está viendo ya en encuestas de confianza y en la medida en que esta incertidumbre se alargue, pues se podría materializar, ¿no? Y aquí yo creo que es especialmente, como decía, en el ámbito financiero importante mantener el foco en los objetivos que tenemos de nuestras políticas de inversión y nuestros niveles de inversión estructurales y también seguir manteniendo esos criterios de sostenibilidad que pueden permitir el menguar el ruido, que pueden permitir esa incertidumbre y conseguir esos retornos más sostenibles a largo plazo y modular los riesgos en cartera, ¿no? Y cumplir además con nuestro deber. Y aquí entro ya en el tema, en el ámbito de la sostenibilidad. Yo creo que el contexto también es complejo. Es complejo por una parte porque todos los eventos geopolíticos obviamente tienen un impacto. Es complejo por la politización que hay en la materia, más allá de Estados Unidos. En el ámbito regulatorio en Europa también estamos ante grandes cambios, con lo cual eso también aumenta un poco la incertidumbre. Y este entorno, digamos, que ha afectado a la inversión sostenible, ¿no? Según datos de Morningstar, el primer trimestre de 2025 es el primero con salidas netas de inversión en fondos sostenibles a nivel mundial e incluso en Europa, ¿no? No obstante, también vemos señales positivas. Por ejemplo, una encuesta reciente de Morgan Stanley lo que decía es que el interés por la inversión sostenible seguía ahí. Casi el 90% de los inversores decían estar interesados en la inversión sostenible, más de la mitad de ellos estar muy interesados. Y estos son niveles parecidos a una encuesta similar de 2023. Casi el 60% de los inversores decían que este año iban a aumentar la inversión sostenible, un 31% que lo iban a mantener y solo el 3% que la iba a reducir. Con lo cual, otra señal de que sigue habiendo interés. Y este interés es todavía mayor en las generaciones más jóvenes. Esto es muy importante porque aquí recordar que para el 2030, poco menos que pasado mañana, se espera que el 74% de la fuerza laboral sea de la generación Z o millennials, con lo cual ahí tenemos un nuevo impulso para la inversión sostenible, ¿no? Y también, como decía, hablar de sostenibilidad es casi imposible no hablar de regulación.
Creo que se ha regulado en la materia en un tiempo récord, se ha regulado mucho, con mucha profundidad, muy rápido, con la complejidad que todo eso conlleva. Esto hace que a veces el entorno sea complejo y poco interoperable, y por eso vemos con ilusión dos nuevos hitos. El primero de ellos este febrero, con la presentación del paquete Omnibus en la Comisión Europea. Creemos que es un reto, pero sobre todo también una oportunidad para simplificar. Una oportunidad para que esa simplificación no venga a expensas de perder información para el inversor y se consiga ese equilibrio, ¿no?, entre simplificación y mantener esa información que necesitamos. Y por otro lado, también el pasado 2 de mayo, con la consulta pública que se ha abierto para las revisiones FDR, también lo vemos como una oportunidad muy grande, oportunidad de ofrecer más simplificación, de que pueda haber más productos sostenibles, de que el inversor los pueda comprender mejor y, en definitiva, que sea un impulso para la inversión sostenible. O sea, que en este sentido yo creo que se está avanzando también, ¿no? Aquí destacar que nuestro compromiso precede a la regulación. Nuestro compromiso es muy importante, esa visión a largo plazo que tenemos, y con el foco en conseguir esos resultados sostenibles para nuestros inversores, ¿no? Aprovechamos que estamos aquí para presentar la memoria de este ejercicio de Fonditel, memoria de sostenibilidad, contando todos los avances que hemos hecho en este ejercicio. Y sin más, no me quiero extender. Creo que tenemos unas ponencias por delante muy interesantes. Algunos de ellos no necesitan presentación porque ya hemos tenido la suerte de poder contar con ellos muchos años. Abrirá María Francisca Gómez Jover, de la DGS, seguirá Mario Sánchez, del Grupo de Expertos de Fondos de Pensiones de Empleo, y clausurará Jana Isabel Calvo de Miguel, del Ministerio de la Seguridad Social y Migraciones. Y además contamos con este año con 2 ponencias especializadas que esperamos sean de interés. La primera más en el ámbito social, a cargo de Global Social Impact Investments, que contaremos con la presencia de Daniel Sandoval, socio director de inversiones en España, y María Cruz Conde, encargada y directora de la medición del impacto, que nos hablarán un poco de cómo ven esa dimensión social en la inversión de impacto, sin olvidar, por supuesto, el ámbito de la rentabilidad, ¿no? Y contaremos también una segunda ponencia con Juan Ramón Caridad. Es el responsable de los clientes estratégicos en Iberia y Latinoamérica para Pictet. Nos dará de un tema muy de actualidad en la parte ambiental, como es todo el mundo energético, como hay nuevos factores como la inteligencia artificial que están afectando a la demanda, y como también esta transición es económicamente tiene sentido, ¿no? Para terminar, decir que ciertamente construir un futuro sostenible es un reto muy grande que lo tenemos que hacer todos juntos. Por eso agradecer a nuestro equipo, agradecer a clientes, partícipes, a todos los grupos interesados vuestro apoyo. Es vuestra confianza la que nos hace que todos los días seguir trabajando con responsabilidad, con compromiso y con ilusión, ¿no? Y aquí, por último, decir que desde la vicepresidencia del Grupo de Gestoras de Activos de Spensive, poner en valor lo que todos los asociados hacemos durante todo el año. Creo que es muy importante, y en especial agradecer a Joaquín Garralda, especialmente también este año, todo el impulso que ha dado. Son ya muchos años en entornos favorables, menos favorables, y sobre todo con esa capacidad que tiene de buscar el consenso y sacar lo mejor de cada uno de los grupos dentro de esta diversidad de grupos que formamos Spensive, ¿no? Así que sin más te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Joaquín, y agradeceros a todos estar aquí hoy, y espero que tengáis un buen evento. Muchísimas gracias. Buenos días. Por supuesto, primero agradecimientos tanto a las cálidas palabras de Clement como a Fonditel, que nos acoge, a todos los ponentes y diversas instituciones que son la base de esta sesión de inauguración de la semana, que solo voy a hacer unos comentarios, lo ha dicho Clement. Al principio era una semana de verdad,
y empezaba, normalmente empezaba el viernes, sí, pero duraba una semana y el último viernes pues ya se acababa. Ahora, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la traducción está muy bien, pero hay que adaptarse. Entonces, de aquí se han producido en esta semana dos características. Una, se ha dilatado en el tiempo porque muchas veces sea muy complicado traer justo en el día de esa semana algunos ponentes que queríamos, y dos, por la descentralización. Al principio de esta semana pues estaba en Madrid, como diciendo el núcleo financiero, pero bueno, pues ahora no se trata de que Madrid ya no sea el núcleo financiero, sino que verdaderamente hay más, sobre todo grupos de interés e instituciones, que el concepto de la inversión sostenible y responsable, bueno, pues está más desperdigada o difundida. Ya te puedes encontrar con que no solo vamos Madrid, Barcelona, Bilbao, sino, bueno, pues estamos yendo a más capitales para, bueno, pues para difundirlo, y sobre todo por el interés que existe. Es decir, esto, como también ha comentado Clement, pues ha tenido un impacto importante. Bien, y aquí también quiero hacer una referencia que es interesante por Spainship. Spainship, bueno, pues también hay un tema de consenso muy relevante, además desde el principio. Spainship son 5 grupos de interés que, por supuesto, pues por poner un ejemplo, antes se ha comentado el tema regulador. El regulador ha sido clave para la inversión socialmente responsable, pero para algunos es demasiado, para otros demasiado poco, porque, claro, quieren más, porque indudablemente el empuje que tiene el regulador, que ha tenido para este desarrollo, es fundamental. Demasiado, pues depende a quién preguntes, pero indudablemente quizá lo que no ayudaba a la madurez de este movimiento es la complejidad. Cuando introduces la complejidad y que no se entiende y que sea difícil de comunicar al resto, eso es cuando ya te cuestionas verdaderamente si es demasiado o demasiado poco. Pero bueno, es tan importante eso que también en este evento pues tenemos el punto de vista de las instituciones supervisoras y reguladoras. Yo otra cuestión que sí quería decir es, bueno, al fin y al cabo, invertir estás muy supeditado, también como repitiendo las palabras de Clement, con cuestiones geopolíticas, con movimientos de tipo de interés que hacen que una decisión sea buena o sea mala, pero no a largo plazo, sino a corto plazo. Entonces, claro, el rechazo que puede producir, es que invertir en sostenibilidad pues es un mal negocio. Depende en qué momento, y depende cómo actúen los tipos de interés, y depende cómo se esté planteando. Por lo tanto, una de las ventajas en Spainship de estar distintos grupos de interés es que tenemos una perspectiva y buscamos una perspectiva que sea más inclusiva, que es otra palabra que hay que decir ahora. Es decir, que se tenga en cuenta más grupos de interés. Por lo tanto, el tema de la regulación, que comprendo para algunos grupos de interés dentro de Spainship, pues es bastante convulso, pero para otros dicen que bien porque están empujando y moviendo eso. Por último, el tema de la sostenibilidad. Claro, sostenibilidad es una palabra que nos hemos acostumbrado, pero tiene una explicación de la Academia, de la Real Academia Española, la RAE, pues que es más de idea de bueno, mantenerse en el tiempo, pero sostenibilidad de que se mantiene. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de fondos de pensiones de empleo, de inversiones a largo plazo, y entonces, claro, el concepto de sostenibilidad lo tiene natural, pero para otros la idea de sostenibilidad es ganar dinero hoy, ganar dinero mañana, porque si no, no es sostenible en el largo plazo. Bueno, pues es una palabra que tiene su doble interpretación, pero bueno, pues ya más o menos está aceptada, tal como la otra palabra que también tiene mucho impacto ahora, que es impacto. La palabra impacto, que como luego vamos a hablar de ello, pues yo creo que merece la pena, es una realidad, y entonces Spainship, como con esa perspectiva de consenso, pues tiene en cuenta no solo los temas ambientales, que son los que más suelen, sino también los temas sociales que están en el fondo. Bueno,
sin explayarme más, quisiera dar a la siguiente ponencia, que es María Francisca Gómez Jover, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Seguros. Adelante, Fran. Pues. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias un año más a Fonditel y a Spensiv por invitar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a esta semana de la ISR, ya la número 14, cuyo objetivo en esta ocasión es analizar los factores de sostenibilidad de los planes de pensiones de empleo. Con la oportunidad que hoy me dais, pues me gustaría comentaros las actuaciones de supervisión que se han realizado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el año 2024. Antes de empezar, darles unas cifras del sector en su conjunto de pensiones. De acuerdo con la documentación estadístico-contable facilitada por las entidades gestoras el último trimestre del año 2024, la cuenta de posición total de planes de pensiones de empleo y individuales asciende, como digo, a cierre del ejercicio a 132.000 millones de euros. Tenemos unas aportaciones acumuladas de 3.200 millones de euros, unas prestaciones de 3.800, cuentas de partícipes en torno a 10 millones y una rentabilidad acumulada del ejercicio 2024 por encima, casi cercana al 9%, del 8,79%. Y de estas magnitudes, ¿qué corresponde a los fondos de pensiones de empleo? Bueno, pues 38.796 millones de euros tenemos en el activo correspondiente a fondos de empleo, unas aportaciones de 1.600 millones, prestaciones de 1.500 y número de cuentas de partícipes casi cercano a los 3 millones, 2.800.000. Aquí, bueno, el dato quizá más significativo sea el derecho consolidado medio, que sigue siendo muy bajo. En el año 2024 no llega a los 14.000 euros como derecho consolidado medio total. Si bien es cierto que la rentabilidad acumulada del ejercicio es también elevada, en el caso de los fondos de empleo, de 7,61%. Y tenemos un número total de fondos inscritos de 432 y de planes de 1.342. Bueno, pues con esta foto del sector, la Dirección General de Seguros, a ver, que me han dicho que le dé, ¡ay! Fenomenal. Dentro de sus prioridades de supervisión que se realizan para el periodo 2023-2025, uno de los ejes, como les comentamos el año pasado, de supervisión es precisamente el de la sostenibilidad. Hay dos pilares en este eje de sostenibilidad. Por una parte, un análisis específico de las finanzas sostenibles y, por otra parte, cómo se lleva a cabo el análisis del tratamiento del cambio climático. En este eje de sostenibilidad, la DGS lo que pretende, bueno, pues es estar atenta a todas las actuaciones de desenvolvimiento tanto de las entidades aseguradoras como de las entidades gestoras de fondos de pensiones en materia de sostenibilidad de sus tres aspectos y analizar, y en esto se ha basado la supervisión que hemos hecho en el año 24, cómo se fomentan y se introducen tanto las reglas como los objetivos de sostenibilidad en las políticas, en la información que se facilita a los asegurados y partícipes, en las denominaciones efectuadas, etc. Antes de empezar con el análisis de lo que se ha efectuado, sí que me gustaría decir, como voy a acabar también diciendo, que las conclusiones de este análisis de supervisión que se han efectuado están muy sesgadas porque no se ha hecho un análisis a todo el sector, se ha hecho solamente a 4 entidades y a un determinado número de fondos. También me gustaría decir que lo que les voy a comentar son casi todo posibilidades de mejora que tienen a partir de ahora las entidades gestoras. Lo digo porque con carácter general lo que se puede verificar una vez que hemos realizado este ejercicio de supervisión es que las entidades gestoras cumplen con todos los requisitos que tienen establecidos, por supuesto, en la normativa en materia de sostenibilidad, tanto en lo que se refiere a reporte como en lo que se refiere a otro tipo de exigencias. Y es cierto que, como digo, vamos a comentar determinados puntos de mejora, pero hay que tener en cuenta que yo creo que lo ha trasladado perfectamente la vicepresidenta de Spensiv y también su presidente, la complejidad en la normativa que tenemos. Tenemos una normativa muy compleja, en algunos casos, aunque no esté bien decirlo, lo digo yo, es poco específica y además es muy cambiante, por lo que realmente la adaptación que hacen las entidades y la adaptación que hacen los propios
fondos de pensiones a la misma, pues desde el regulador se considera en este momento que es adecuada, sin perjuicio de que nos queda camino por recorrer y que todavía se puede mejorar los reportes que están haciendo estas entidades. Como les decía, en el año 2024 se ha efectuado un análisis de las prácticas que efectúan las entidades gestoras, tanto respecto a los planes como a los fondos de pensiones que están gestionados, que son considerados y que están definidos como que tienen características sociales y medioambientales. El reporte se ha hecho en 3 aspectos: con respecto a la integración del riesgo de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones, en la consideración de las principales incidencias adversas y en la información tanto precontractual como periódica que se da a los partícipes, y en la figura de la página web y lo que aparece en esta página web. Se han analizado la estructura de gobierno, las inversiones, vamos a ir viendo todo, pero fundamentalmente lo que se ha basado es en el cumplimiento de la normativa actual de sostenibilidad. Para la selección de entidades, lo que se hizo es un análisis de toda la documentación que tenemos en la dirección con respecto a los planes y a los fondos que están definidos como sostenibles, ¿vale? Cuando en su nombre aparece la referencia de sostenible. En este caso se identificaron 33 planes que se encuentran integrados en 25 fondos gestionados por 9 entidades gestoras. Esto solamente es, el patrimonio de estos fondos es un 4% del sector, por eso digo que si bien es cierto que en otras informaciones pues, se oye que el 50% de los fondos de pensiones están invertidos en inversión socialmente responsable o son socialmente responsables, con tal denominación nosotros solamente hemos encontrado un 4% del sector. Esta muestra, como digo, que se ha analizado, integra solamente este tipo de fondos y además en este tipo de fondos y planes definidos como tal, todos excepto uno son del artículo 8, ¿vale? Solamente existe en la actualidad definido como tal un fondo de pensiones que sea del artículo 9 y además, como digo, solamente hemos tenido en cuenta aquellos que son definidos con esta consideración, de ahí el importe del 4% del sector. En todos los casos que se han evaluado, los fondos aplican criterios de valoración tanto excluyentes como valorativos según el fondo correspondiente. En cuanto a qué se entiende por términos ESG, inversión socialmente responsable, qué referencia están haciendo las entidades, bueno, pues nos hemos encontrado con que realmente la normativa no tiene una denominación de qué se entiende por producto financiero, no existe ningún criterio que sea aplicable ni se haya definido para determinar qué es fondo de pensiones socialmente responsable. No obstante, en las entidades gestoras sobre las que se ha hecho este ejercicio de supervisión, en todas ellas con carácter general, están adaptando como criterio para la determinación de qué es socialmente responsable el criterio establecido por ESMA en diciembre del año 23, a través de una serie de directrices en las que se define, como tienen ustedes en la pantalla, qué se entiende por inversión socialmente responsable. Son todos aquellos fondos que utilizan un mínimo del 80% de sus inversiones para cumplir con las características y objetivos de sostenibilidad, o bien aplican los criterios de exclusión que están definidos en el artículo 12 del Reglamento de Ejecución 2020-1818, o bien aquellos que invierten de manera significativa en las inversiones sostenibles que vienen reguladas en el artículo 217 del Reglamento de Divulgación. Esta es una de las primeras dificultades con las que se encuentran las entidades gestoras de fondos de pensiones, porque efectivamente no tenemos definido un criterio de qué es o no sostenible con carácter general. ¿Qué dificultades nos trasladan las entidades gestoras que se encuentran para la comercialización de estos tipos de productos? Bueno, pues una de las principales dificultades es la edad de los partícipes de los planes o fondos de pensiones, porque son las personas más jóvenes las que realmente tienen mayor interés en invertir en fondos que sean categorizados como fondos sostenibles, y si ven ustedes, pues el porcentaje de personas por debajo de los 40 años que tienen fondos de pensiones son partícipes de planes de pensiones es inferior al 9%, con lo cual nos trasladan que ahora, a la hora de comercializar este tipo de productos, y hablamos sobre todo de productos individuales, pues el propio colectivo al que va dirigido es complejo. En materia de estructura de gobierno y de políticas de sostenibilidad, aquí lo que se ha detectado, que era de esperar, pero se ha detectado de forma muy importante, es que el tamaño de la entidad gestora es directamente proporcional a todos aquellos recursos que está aplicando para la medición de la sostenibilidad, para el ejercicio de la sostenibilidad. Cuanto más grande es la entidad gestora, pues mayores son el personal que tiene dedicado a tiempo completo, las referencias que hacen a consejo de administración, etcétera. En las gestoras pequeñas,
los servicios de análisis se encuentran normalmente subcontratados y todas las evaluaciones que hacen las realizan de acuerdo a lo establecido por proveedores externos de datos. En las políticas en materia de sostenibilidad, afortunadamente, están todas bien documentadas, que es una exigencia de la normativa, y también muy importante, se exige su reporte al Consejo de Administración y a los grupos, a los propios comités de riesgos, etcétera, de la propia entidad, y eso se está cumpliendo en todas las entidades. Como recomendaciones que les hemos trasladado a las entidades, bueno, pues en primer lugar quizás sería necesario que la propia auditoría interna de las entidades llevara a cabo una revisión periódica del cumplimiento de estos requisitos de sostenibilidad, que no se está haciendo, y quizá pues, se podría definir más en estas políticas los cuadros de mandos encargados de la gestión de la sostenibilidad, de las políticas de inversión, etcétera. A nivel de inversión se ha analizado la información precontractual, la información periódica y los reportes que se hacen en el informe de gestión. Posteriormente veremos que también se han analizado las páginas web. En este caso es cierto que todas las entidades cumplen con la información a las que les impone la normativa, ¿vale? Tanto en la definición de las características ASG como en los propios reportes temporales y periódicos que tienen que hacer a las entidades, pero hemos detectado que la información es muy genérica y sobre todo es muy poco precisa. Además, por lo que se refiere a la forma de presentar la información, tanto en la precontractual como en la periódica, sobre los porcentajes de inversión que tienen que tener las entidades, la forma de presentar esos porcentajes de inversión también es compleja. Estamos pensando que es información, se trata de información que se facilita a los partícipes y beneficiarios y por tanto deben comprenderla. Entonces, estos propios porcentajes que calculan las entidades es compleja. Y también se ha detectado que en algunos casos no coinciden los porcentajes de la inversión que vienen definidos en los documentos que se le otorgan a los partícipes con los porcentajes de inversión que vienen en las políticas de inversión. No obstante, como digo, también en el informe de gestión que se ha analizado de todos estos tipos de fondos se reporta toda la información necesaria, aunque bueno, desde la dirección hemos recomendado también que se incremente el nivel de precisión y de claridad que se está concretando en esta información periódica que se le otorga al final a los partícipes de los fondos de pensiones, y quizá que sería adecuado incluir los ratings de ASG que tienen los propios activos cuando estén definidos en función de este rating. Aquí, bueno, señalar que en el caso del informe de gestión se han producido muchas modificaciones en la normativa. La última ha sido del ejercicio pasado, pero las entidades ya se encuentran todas adaptadas a las exigencias que vienen en el Real Decreto que aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. En relación con los PIAs, casi todas las entidades las tienen en consideración. ¿Qué se ha recomendado? Pues aquellas que no los tienen en consideración, que expliquen por qué. Esto es una exigencia de cumplir o explicar que viene en la normativa. Y es verdad que lo que hemos detectado es que todos los indicadores que aplican para esta definición de los PIAs se obtienen a través de proveedores externos. Ya he dicho la palabra o la expresión proveedor externo en varias ocasiones, luego veremos al final qué problema nos da esta existencia de proveedores externos, y la mayoría de las valoraciones se hacen teniendo en cuenta los activos subyacentes que componen las carteras. Normalmente la determinación de estos PIAs se hace en función de políticas de exclusión y análisis de controversias, y lo que se ha recomendado a las entidades, como he dicho, es pues, aquellas que no han explicado por qué no los aplican, que lo trasladen. En relación con la página web, la información debe ser accesible en un espacio específico de la web. Es verdad que las compañías gestoras sí que tienen casi todos estos espacios específicos, pero quizás sería necesario pues, incluir un nivel de detalle superior a los criterios, sobre todo en relación con los criterios de selección que se están aplicando, que quizás es lo que queda menos especificado en la web, ¿no? Tanto en los criterios de selección como las propias metodologías que están utilizando. Y en lo que se refiere a la política de remuneración, la mayoría de las entidades, como no puede ser de otra forma porque es obligatorio, tienen regulado en la política de remuneración qué importe de esta política de remuneración depende de condiciones y de la aplicación de criterios de sostenibilidad, pero bueno, habría que definirlo con carácter más específico. Metodologías e indicadores de sostenibilidad. Esta es una de las grandes dificultades con las que nos hemos encontrado en el análisis, tanto en el de los fondos de pensiones como en el de los planes de pensiones, y es que el reglamento de divulgación realmente no tiene ni criterios mínimos, ni umbrales mínimos, ni establece si hay o no metodologías aptas para la medición. Y bueno, esto al final nos lleva a que son las propias entidades las que tienen que tomar decisiones sobre qué incluyen o no en estas metodologías y en estos criterios.
todos los fondos que se han analizado tienen un porcentaje mínimo de inversión superior al 50%. Recuerdo que son los criterios, el criterio de ESMA es el 80%, o sea que todos los que se han visto tienen un criterio superior al 50%. Y para la determinación de las inversiones en materia de renta variable, las gestoras normalmente utilizan las clasificaciones de los rating ASG que hay. Y en materia de renta fija, una parte de la deuda privada se considera como verde, ya les sirve a las entidades gestoras para incluirlas dentro del porcentaje de sostenibilidad, y en el resto de los casos pues siguen como con la renta variable y normalmente utilizan los ratings ASG de los distintos proveedores. Y en deuda pública normalmente lo que están haciendo las entidades es utilizar los ratings de los estados de los que procede la deuda pública. Aquí sí que hacer una reflexión que hemos comentado con varias de las entidades sobre las que se ha hecho el ejercicio de supervisión y que también es una reflexión que nos hacen ellos, y es que realmente la no existencia de metodologías pues, es una debilidad común a todos este tipo de metodologías. ¿Por qué? Porque hay una escasez y una heterogeneidad en la información que se está publicando, porque en la mayoría de los supuestos estas metodologías no están sometidas a auditoría externa y además no existen estándares de mercado que te determinen qué son los ratings de sostenibilidad. Todo esto nos produce, como digo, una cierta reflexión en las necesidades de especificar un poco más cuáles son las metodologías válidas, sobre todo porque dificulta mucho el ejercicio para los partícipes, para los fondos de pensiones, primero de contraste y segundo de validación externa de si estos productos realmente son sostenibles o no, dan lugar a greenwashing, etcétera. Hablando un poco de inversiones, todas las inversiones en las que invierten estos fondos de pensiones que tienen la consideración de sostenibles se han revisado en Bloomberg, a través del operador Bloomberg, por parte de la dirección para ver qué activos concretos estaban integrados y qué características de sostenibilidad tenían. El tipo de inversión difiere mucho de unos fondos a otros. Tenemos fondos que la totalidad del fondo de pensiones se encuentra invertido en fondos o instituciones de inversión colectiva que son propiamente fondos sostenibles, y tenemos otros que no, que directamente tienen una cartera y en función de los criterios que he comentado pues invierten o no en activos posicionados. Y por lo que se refiere al volumen de activos para alcanzar las características ESG promovidas por las carteras, se encuentran normalmente acorde con los documentos que se les facilitan a ustedes como partícipes de los planes y sobre todo con lo que corresponde con las políticas de inversión. En cuanto a los sectores, ahí lo tienen, fundamentalmente se invierten en activos sostenibles de sector financiero o bien de manufacturero, pero se invierte en todo tipo de productos de todos los sectores. Aquí repito que los datos son muy sesgados a la muestra que se ha hecho, porque son sorprendentes, lo hemos estado comentando antes, la rentabilidad media de estos fondos de pensiones no supera a la media del sector, ni siquiera a los benchmarks que se han fijado por los propios fondos de pensiones de la misma categoría, ni al propio ni al general. Insisto, se han analizado solamente estos 33 fondos de pensiones, luego es un dato sorprendente, pero solamente teniendo en consideración los que hemos mirado. El 26% de los fondos han obtenido una rentabilidad superior a aquellos fondos de la misma categoría que no se consideran sostenibles, y el 74% de los fondos una rentabilidad inferior, como digo, a aquellos planes que no se definen como sostenibles. Una noticia buena, sin embargo, es que las comisiones que están aplicando los fondos, todos los fondos que se han analizado, no son superiores a las de los fondos no sostenibles, ni a nivel de fondo ni a nivel de plan. Luego están dentro de los límites de la normativa, por supuesto, pero dentro del estándar de mercado y normalmente por debajo de las comisiones que están aplicando el resto de fondos. Y otra noticia también buena, las entidades gestoras analizadas en ninguno de los casos ha imputado los gastos de sostenibilidad a los fondos de pensiones que está gestionando, que tienen la característica de sostenible. Aquí enlazo, y ya voy terminando, con la materia de la imputación de gastos de sostenibilidad en los fondos de pensiones, que ha sido una materia objeto de mucha discusión y de mucho análisis, sobre todo durante la modificación del reglamento del año 23. Los gastos de sostenibilidad de los fondos de pensiones no pueden ser imputados a los fondos de pensiones excepto en un supuesto determinado, que lo vamos a poner ya, que es cuando redunden en el mejor interés de los partícipes y los beneficiarios, y en ningún caso, siempre y cuando suponga gastos derivados de las obligaciones de sostenibilidad que tienen las entidades gestoras.
¿vale? Y aquí, bueno, lo que se ha trasladado, lo que se ha corroborado es que ninguna entidad gestora, como digo, está cobrando de forma extra estos gastos de sostenibilidad. No obstante, en el caso de que alguna de ellas lo hiciera, como ustedes saben, en el año, a finales del 24, publicado en BOE del año 25, se aprobó la circular de gastos, que era aplicable a todos los planes y los fondos de pensiones. Con esta circular lo que hemos pretendido es clarificar, homogeneizar y permitir la comparabilidad entre todos los gastos a los que se ven sometidos los planes y los fondos de pensiones a partir del ejercicio 2025, tanto en la información precontractual como en la información periódica. Y es en esta información periódica donde, en el caso de que existieran gastos por sostenibilidad, por el ejercicio de actividades de inversión en sostenibilidad, es obligatorio, ya era obligatorio, pero ahora es obligatorio, cumpliendo el formato que se ha publicado en la circular, trasladárselo a los partícipes y a los beneficiarios. Hay una partida específica de otros gastos donde la propia normativa de la circular señala que deberán comunicarse a los partícipes. Bueno, con esto termino. Esta es la revisión que hemos hecho durante el ejercicio 2024. Ha sido una revisión de supervisión que, bueno, nos da determinadas conclusiones, ¿no? Yo creo que, con carácter general, como decía, todas las entidades cumplen la normativa. Por otra parte, tienen que cumplir la normativa, pero es cierto que sí que se ha verificado que así lo están haciendo. Nos encontramos con dificultades con respecto a las metodologías y con respecto a la consideración de inversiones o no socialmente responsables o sostenibles, y yo creo que en eso es lo que va a trabajar el supervisor, regulador, en los próximos años, para facilitar un poco el propio reporte y, sobre todo, y al final, la información que reciben los partícipes y los beneficiarios de los planes de pensiones de este tipo de entidades, además de facilitar, por supuesto, la inversión sostenible, que yo creo que es un reto tanto del supervisor español como a nivel europeo y de todos los sectores, no solamente del sector de los fondos y los planes de pensiones. Pues por mi parte nada más, muchas gracias por su atención y no sé si le tengo que dar paso a la siguiente, pues le doy paso a la siguiente presentación. Muchas gracias. Pues, a ver, sí, esto de la presentación por aquí, ¿no? Vale. Pues nada, buenos días a todos y nada, un placer, como siempre, estar aquí una vez más, una jornada más. Y bueno, muchas gracias a SpainShift y a Fonditel por organizar esta jornada, que ya es un clásico, ¿no?, dentro de las jornadas de los planes de la semana de la ISR. Siempre se inaugura con esta jornada, ¿no? Como decía Joaquín, nosotros somos de los que Omnibus no lo vemos con tan buenos ojos, ¿no? La verdad que aquí hay de todo en SpainShift, efectivamente. Entonces, esto es lo bueno que tiene, que entre todos llegaremos al punto común, ¿no? Consideramos que hay cosas que a lo mejor se puede hablar de simplificar, pero no de eliminar, ¿no?, que es diferente, ¿no? Que muchas veces se habla de simplificar, que hay cosas que podemos entrar y podemos valorar y podemos ver qué cosas se pueden reducir, es verdad, pero que si uno analiza la carga, ¿no?, que el 80% de las empresas están excluidas, bueno, pues da una idea de que hay algo más que una simplificación, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que seguirá en los debates de la asociación, sin duda, y yo me voy a centrar en un tema ahora mucho más práctico, ¿no?, más del día a día, un poco de lo que es la implicación y el voto. La implicación y el voto en los planes de pensiones, y especialmente en la implicación, pues ya sabéis que puede ser en la inversión directa, que es, pues, la Comisión de Control o la gestora lo pueden hacer con mucha más facilidad, pero también en la indirecta y todas las implicaciones que tiene a través de estudios que ahora voy a presentar del Comité sobre el Capital de las Personas Trabajadoras, ¿no? Es un estudio que está publicado, además ya está en inglés, pero el resumen ejecutivo lo podéis consultar tanto en francés como en castellano, así que simplemente visitando la página web del comité lo podéis analizar, ¿no? Es un informe muy interesante, ¿vale?, que analiza las 10 mayores gestoras globales en las juntas de accionistas de 2024.
Los temas que analizan son 9 puntos del orden del día, 9 propuestas de accionistas sobre 2 temas que para las organizaciones sindicales son claves, que son la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, ¿vale? Son propuestas que han hecho accionistas en algunas empresas, entre ellas las muy conocidas ya en estos temas, como pueden ser Tesla, Amazon, Wells Fargo, etcétera, ¿no? Son varias empresas. Normalmente son americanas, pero es verdad que hay una francesa, por ejemplo, Teleperformance, ¿no? Y entonces, bueno, pues analizan cómo han ido votando, ¿no?, en este tipo de juntas. Hay 5 gestoras de Estados Unidos que son las más grandes, las podéis ver ahí: BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street y JP Morgan, ¿no? Y luego hay 3 europeas, que tenemos UBS, Amundi, Legal & General, y luego una de Japón, la de Sami Trust, y Macquarie de Australia. Todas las otras 5 son las más grandes dentro de su ámbito de actuación regional. Y hay unas diferencias importantes. Vemos que, por ejemplo, de las gestoras americanas, el apoyo a estas políticas, el máximo ha sido el 22%, que contrasta mucho con las otras gestoras, con las otras de Australia, Europa y Japón, ¿no? Que ahí vemos que tienen el 75% mínimo, ¿vale?, de apoyo. Entonces, bueno, estas son unas cosas que se están viendo desde el punto de vista de diseñar un poco las políticas de inversión o las políticas de implicación, todos los efectos que esto tiene, porque sin duda, si miráis la cartera de cualquier fondo de pensiones, todas estas gestoras están en cartera, ¿vale? O sea, quiero decir que la implicación va más allá, ¿no? La implicación va a implicación con las empresas, implicación con las gestoras, que gestionan nuestro fondo, pero también con otras gestoras, ¿no? De ahí este pequeño análisis, ¿no? Ahí veis un poquito la clasificación de cómo quedaría. Como veis, por ejemplo, el caso de Amundi y Legal & General, pues tienen el 100%, UBS también, un apoyo fuerte. Sin embargo, como va bajando, ¿no? Y en el caso, hay 3 gestoras que han apoyado el 0% de propuestas, ¿no? Luego hay otras cuestiones que conviene analizar, ¿no? El voto es una parte, ya sabéis que la implicación, bueno, tenemos voto e implicación, la implicación es otra parte, y dentro solo hay 4 de las 10 gestoras, entre ellas ahí sí que hay 2 americanas, por ejemplo, que informan sobre las razones que justifican el voto. Esto es importante, ¿no? Porque ¿qué votas y por qué?, ¿no? Y entonces, pues eso viene ahí explicado, ¿no? Son explicaciones muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Legal & General, lo que le dicen que es que consideran que es material y que por eso lo apoyan este tipo de medidas. El caso de BlackRock, por ejemplo, muchas veces dice que, bueno, que la empresa ha dado suficientes explicaciones y considera que no es necesario avanzar más, ¿no? En algún otro caso, bueno, pues, pero es importante que podamos analizar esta cuestión porque de esa forma pues entramos en lo que está pasando, ¿no? 6 de 10 gestores de activos también informan de al menos algún caso de cómo se están implicando en controversias de este tipo, ¿vale? Esto es bastante interesante, porque, por ejemplo, creo que era el caso de BlackRock, hablaban de un caso donde habían detectado efectivamente problemas serios en esta materia sindical y que finalmente, bueno, pues se logró negociar con UNI, ¿vale? UNI, que es la Federación Internacional de Servicios, y lograron conseguir un acuerdo sindical, ¿vale? En ese sentido, bueno, hay resultados positivos también y muestran no solo cómo se implican, sino las diferentes fases de una política de implicación, que ya sabéis que tiene una escalación de la política, ¿no? Como poco a poco vas aumentando las medidas en función de si funcionan o responden o no las empresas, ¿no? Entonces, al menos 6 de 10 sí que informan de un caso, además, y de los pasos y del avance de las políticas. Una cosa muy buena es que, aparte de hacer una política de implicación, hagamos un seguimiento. Cómo acaba y si evoluciona positivamente, si evoluciona negativamente, qué pasos vamos a dar, ¿no? Luego hay un caso que se está dando bastante en Estados Unidos, que es el split stewardship, que muchas veces va muy relacionado con el voto, que al fin y al cabo es un poco por la presión muchas veces que están teniendo las gestoras también en Estados Unidos con el movimiento anti-ESG, que es importante,
un movimiento importante que tiene incluso problemas legales, algunas gestoras con estos temas. Bueno, pues han decidido, en algunos casos, dividir el voto en función de lo que los diferentes clientes quieran, ¿no? Esto, bueno, tiene aspectos positivos. Nosotros creemos que, por ejemplo, que cuanto más cerca esté el voto final, efectivamente, del propio fondo, del propio inversor institucional, mejor, ¿no? Entonces, bueno, es una de las tendencias que hay, ¿no? Entonces, este informe yo de verdad recomiendo la lectura porque son 10 páginas, un informe sencillo, hay un resumen ejecutivo en castellano y sirve muy bien para empezar a hacer unas pequeñas políticas de implicación, que simplemente serían 2 cuestiones muy básicas para cualquier fondo que estuviera aquí. Realmente, lo primero es identificar si hay fondos de estas gestoras, ya os aseguro que sí. O sea, es muy raro que no haya un fondo en ninguna de estas gestoras. Bueno, es imposible, ¿vale? O sea, quiero decir que no, que hay fondos de estas gestoras. Y lo segundo es iniciar un diálogo con la gestora y con a través de la gestora muchas veces o con la propia gestora, o contactar directamente con las gestoras donde nosotros, bueno, pues comentemos un poco cuáles son nuestras expectativas, por qué consideramos que es importante votar a favor de estos aspectos, ¿no? Por último, pues vamos a poner un ejemplo práctico pongo este porque estamos participando nosotros, ¿vale? Pero hay más, ¿eh? Hay State Street, hay Macquarie, hay UBS, en UBS también participé una vez y en Capital Group, ¿no? Pero el de BlackRock hace muy poquito, pues tuvimos una reunión con BlackRock, que fueron pues fondos globales, ya veis, ahí está CalPERS, estábamos nosotros, que somos mucho más pequeños que CalPERS, ¿vale? Pero bueno, estábamos ahí. Y bueno, pues bastantes más fondos de pensiones, ¿no? Y digamos que llevamos 5 años hablando con las diferentes gestoras para ver cómo van adaptando sus políticas de implicación. Este año, pues bueno, ha habido mucho el debate, bueno, sobre los temas efectivamente de cómo se está llevando toda esa ola anti-ESG que hay en Estados Unidos y si la entidad gestora, cómo mantiene las políticas que está haciendo. Ahí salió el tema del split stewardship, ¿no? Un poco todas estas cuestiones, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Es importante este tipo de diálogos con las diferentes entidades porque, bueno, muchas veces se llegan a entender cosas y avanzar en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, recordamos que en el caso de BlackRock, pues cómo han ido integrando poco a poco una serie de cuestiones en las políticas. Es verdad que este último año, por ejemplo, sí que hemos visto los efectos anti-ESG, se notan. Es decir pero sí que es verdad que en alguna otra parte pues se mantiene parte de las líneas, ¿no? de actuación. Es interesante, yo creo que dada esta experiencia, que yo he visto que es bastante positiva, sí que sería muy interesante hacer una experiencia parecida en los diferentes países, por ejemplo aquí en España también con las gestoras y qué mejor marco incluso que SpainShift, además, que estamos todos, para hacer para tener este tipo de debates, ¿no? Y bueno, sin más, yo creo que también tengo que dar paso a la siguiente ponencia, o ponentes, así que nada, gracias. Adelante los siguientes. Vamos, ¿se nos oye? Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarnos a venir aquí a hablaros de Global Social Impact, la gestora de fondos de impacto que representamos y sobre todo para hablar de inversión de impacto. Yo soy María Cruz Conde y él es Daniel Sandoval, el director de inversiones del fondo. Y mi participación en el fondo es asegurarnos de por qué estamos aquí, ¿no? Porque entendemos los retos sociales como oportunidades de inversión. Los problemas estructurales del mundo, la pobreza, el cambio climático, la desigualdad, el desempleo de personas jóvenes, la exclusión social, son problemáticas que no se pueden resolver solo con fondos públicos o con fondos filantrópicos, ¿no? Necesitamos movilizar el capital
privado hacia soluciones que generen este tipo de cambios sistémicos, ¿no? Que transformen vidas, que transformen territorios, que transformen sistemas, ¿no? En una España que se vacía y que deja el 80% del territorio con el 20% de la población, en un país donde el 25% de los hogares están en riesgo de exclusión social, que suponen 12 o 13 millones de personas en riesgo de pobreza. No podemos olvidarnos de todo esto y no podemos dejarlo dentro de los mercados financieros. Entonces tenemos que entender que podemos dar solución a los fallos del mercado con el mercado, ¿no? Y buscar empresas que ayuden a solucionar todas estas problemáticas de una forma rentable para que podamos alinear nuestro patrimonio a nuestros valores, ¿no? Además, las inversiones que hagamos hoy serán las consecuencias del mañana, ¿no? Por eso decimos que esto es un tipo de inversión a largo plazo y es un tipo de inversión que invierte en las consecuencias del mundo que queremos dejar. No podemos entender los problemas sociales como externalidades. Tenemos que invertir en empresas que los metan dentro de sus modelos de negocio y que nos ayuden a cambiar el mundo a la vez que ganamos dinero, ¿no? Y con esto, introducciones, explicaros un poco qué es esto de la inversión de impacto, ¿no? Que yo creo que se escucha cada vez más, pero se entiende cada vez menos. Entonces, a ver si conseguimos explicarlo un poquito y aterrizarlo, ¿no? Yo cuento esta parte que es más teórica, pero luego Daniel lo aterriza en ejemplos, que yo creo que es la mejor forma de llegar a entender las cosas de las que hablamos, ¿no? Pues las inversiones de impacto son las que se realizan en empresas o fondos con la intención de generar un impacto social y o medioambiental que sea medible y reportable junto con un rendimiento financiero. No hay un trade-off. Es rentable y es social, ¿no? Al binomio tradicional de la rentabilidad y el riesgo, que sigue estando en todos estos fondos, se añaden 3 características básicas, ¿no? La intencionalidad, la adicionalidad y la medición y la gestión del impacto. Y si entendemos este espectro del capital desde las inversiones más tradicionales, ¿no? Que buscaban generar un rendimiento financiero, a medida que avanza el mundo aparece la inversión responsable, ¿no? Que creo que ahora estamos en la semana de la inversión responsable, pues aparece eso, que es aquella que tiene en cuenta cuando va a mirar las inversiones que no quiere invertir en sectores que sean controvertidos o que hagan daño, ¿no? Que es lo que se clasifica como la avoid harm, ¿no? Y después aparece la inversión sostenible, que es la que ya tiene en cuenta factores de ESG, ¿no? Los ambientales, los sociales y los de gobernanza en el marco de los procedimientos internos. La inversión de impacto va un poco más allá, porque yo creo que incluye las 3 anteriores, actúa como la tradicional, sumando la responsable y sumando los criterios de ESG, pero además busca empresas que estén contribuyendo a generar o a solucionar problemáticas sociales. Y esto lo hacen porque miden, ¿no? Y por eso la medición y la gestión del impacto, los efectos que estamos teniendo en los grupos de interés. No solo tienen en cuenta no hacerles daño, sino que intentan medir cómo estos procesos, todos estos procedimientos y todos estos criterios que hemos integrado pueden generar un bien a los diferentes grupos de interés, ¿no? Este es un poco el espectro de capital para entender que la inversión de impacto lo que intenta es estar en el medio entre todo aquello que busca que pone el impacto en el centro y todo aquello que busca y pone el retorno financiero en el centro. Y ahí un poco en medio se encuentra la inversión de impacto. Creo que enriquece muchísimo porque pone a trabajar juntas las diferentes herramientas de unos y de otros, ¿no? Los mercados financieros han sido mucho más eficientes, pero la filantropía ha sido capaz de dar soluciones a problemáticas sociales y yo creo que aquí es donde se encuentran. Y como muchas veces nos preguntan ¿y qué herramientas se utilizan o qué, no? Pues hay un problema de estandarización, no se termina de entender, existe una taxonomía medioambiental, no se ha terminado de dar con la social, pero sí que creo que hay una herramienta común en la que trabajan todos los fondos y todas las empresas de impacto, que es esto que es la teoría del cambio, que no intenta más que generar un diagrama de causalidades que integra
todo el modelo de negocio, ¿no? Se identifica el reto social que tiene cada uno de los grupos de interés y se ponen los recursos que tiene la empresa, las actividades que realiza esta empresa y los productos que genera. Y este es el modelo de negocio y este es el modelo de intervención tradicional o la estrategia de inversión en caso de ser un fondo, el modelo de negocio en caso de ser una empresa. Lo que tiene de añadido es que intentamos medir estos resultados, ¿no? Tenemos resultados que son a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Lo iremos viendo en diferentes ejemplos, ¿no? Pero es como una empresa que hace formación para jóvenes con barreras de acceso al empleo. No solo tiene que dar la formación, que es el producto, sino que tiene que medir en el corto si han interiorizado y han incorporado estos conocimientos, en el largo si han conseguido un trabajo, más a largo cuánto tiempo llevan en el trabajo y, sobre todo, qué cambios en su entorno, en su estructura y en sus patrones ha generado tener este trabajo, ¿no? Y ahí podremos valorar si esta empresa realmente ha tenido un impacto o no. Por eso hay que seguirle dando seguimiento a todas nuestras intervenciones, ¿no? Y es por esto por lo que esta teoría del cambio nos ayuda a planificar estratégicamente, integrando el modelo de negocio, pero también en la toma de decisiones. Si cuando estamos midiendo no estamos generando los resultados que nos hemos buscado, hay algo mal o en la actividad o en el producto y tenemos que replantearnos las cosas, ¿no? Y en este replanteamiento de las cosas es donde tenemos que finalmente tomar la decisión y utilizar esta teoría del cambio como algo iterativo. Nos ayuda muchísimo a comunicar y a ser mucho más transparentes y a evaluar y medir el impacto, ¿no? Por eso se utiliza. Es también una herramienta para la transparencia y para la trazabilidad de las acciones, ¿no? Esto es un poco engorroso, pero es como para que se entienda que el fondo como tal sí que lo tiene, ¿no? Detecta una serie de problemáticas que son las que hemos comentado al principio, ¿no? Las personas en riesgo de exclusión social, el empleo precario que hay en España, ¿no? Que somos el primer generador de trabajadores pobres de Europa, ¿no? Y además un país especialmente vulnerable al cambio climático y a las problemáticas medioambientales. Pues tenemos los insumos, que es el capital que tiene el fondo, buscamos empresas, invertimos en empresas, tenemos una cartera de empresas sostenibles y a largo plazo deberíamos de tener una serie de resultados a nivel comunitario, empresarial y de ecosistema, ¿no? Estar contribuyendo a crear un ecosistema de empresas de impacto y sostenibles, ¿no? Y nos preguntan también muchísimo si es que hay una teoría del cambio común o cómo se hace esto. Bueno, pues simplemente expresar que una tesis de impacto, el impacto, o sea, hay muchísimas diferencias entre unos fondos de impacto y otros. Yo creo que lo importante es qué impacto quieres conseguir tú de cara a establecer una serie de criterios que te determinen en qué empresas vas a invertir, ¿no? Si en nuestro caso, que nuestro fondo busca mejorar los medios de vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, este será el criterio principal para elegir en qué empresas contribuimos. Nosotros tenemos un impacto directo sobre las empresas porque se supone que somos un fondo adicional y trabajamos con ellos y hacemos una due diligence muy transformacional con ellos. Son ellos los que impactan sobre los beneficiarios, los usuarios o los clientes de sus productos o de sus servicios, ¿no? Y así es como conseguimos medir cómo los indicadores que nos generan estas empresas contribuyen a los de la teoría del fondo, ¿no? Al final, los fondos de private equity de impacto tienen el carry interest vinculado no solo a los objetivos financieros, sino a los sociales. O sea que hay que tener una medición rigurosa, una evaluación externa y unas auditorías para ir viendo que realmente se están generando estos cambios, ¿no? Y bueno, así lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero como todo esto es el marco teórico y nunca la teoría se entiende sin un caso práctico, yo creo que lo mejor es que Daniel os cuente mucho mejor el fondo y alguna participada, ¿no? Efectivamente, gracias María. Yo os voy a contar lo que es el fondo GESIF España, que es Global Social Impact Fund España, que es un fondo español dedicado a impacto social, que recientemente hemos levantado cerrando con un capital de 63 millones de euros tras un fundraising largo y duro de más de cerca de 3 años. Funcionamos como un fondo de private equity, tenemos la figura legal de Fondo de Emprendimiento Social Europeo y estamos registrados en la CNMV. Y al final, contamos con inversores relevantes. El impacto social, como ocurrió con el private equity hace años, está siendo promovido por instituciones públicas con el objetivo de lanzar esta actividad y que
con la confianza de que dentro de unos años vuele solo, sin necesidad del apoyo de los inversores públicos y ya solo con inversores privados, ¿no? Algo así ocurrió a principios de los años 2000 con el private equity y yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Por eso tenemos entre nuestros inversores al Fondo Europeo de Inversiones, al Instituto de Crédito Oficial, Cofides, el propio Grupo Santa Comba, que es el promotor del proyecto y gracias al cual hemos podido lanzar esta iniciativa, Ilunion y otra serie de inversores más pequeños. El objetivo de este fondo es invertirlo en un periodo de 5 años en una cartera diversificada de entre 8 y 10 compañías, todas ellas con compañías de crecimiento y con objetivos de impacto y rentabilidad. Al 30 de junio nuestro fondo cuenta con 6 compañías en cartera y bueno, pues destacar que en nuestra política de inversiones somos muy activos en la gestión de las participadas. No es que pongamos nuestro dinero y nos vayamos, sino que participamos no en el día a día, pero sí a nivel Consejo de Administración. Ayudamos a las compañías en todo lo que es ese proceso de crecimiento, ya sea en crecimiento orgánico, por adquisiciones, internacionalización, etcétera. La parte social. El tema, sin duda, el tema social. Somos muy rigurosos en el seguimiento, nos reunimos prácticamente todos los meses y a veces incluso con mayor frecuencia. Les imponemos un auditor de reconocido prestigio, una secretaría del Consejo también. Las compañías en las que entramos tienen que estar bien asesoradas desde el punto de vista legal y bueno, pues eso, que somos muy insistentes, muy activos en el seguimiento de las compañías, que no ocurre nada en la compañía de la que no nos enteremos y si hay que tomar medidas, pues vamos a participar en ellas. Las expectativas de rentabilidad del fondo de impacto social son similares a las del private equity. Invertimos en compañías con la expectativa de multiplicar nuestro dinero por 2,5 veces en un periodo de 4 o 5 años de media de inversión de las compañías. Eso arroja unas tasas internas de retorno entre el 20 y el 25%. Y bueno, como ha indicado antes María, el carry, que al final es la comisión de éxito para los gestores del fondo, solo la obtenemos si además de alcanzar la rentabilidad, alcanzamos los objetivos de impacto social, para lo cual se establece una serie de KPIs de obligado cumplimiento que luego profundizaremos un poquito más en ellas. La teoría del cambio del fondo al final considera nuestros objetivos de impacto social, que es la inclusión económica y social de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, lo que incluye a personas migrantes, a jóvenes con dificultades de acceso al trabajo, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres en determinadas situaciones, a los que pretendemos dar con nuestras inversiones acceso a bienes y servicios esenciales y crear empleo digno con derecho, formación y oportunidades. Esto lo vamos a aterrizar en la siguiente compañía, que es Scrubs, que es una de nuestras participadas, en la que invertimos en julio del 2022 3 millones de euros. Es una compañía, tenemos una participación del 38% y como en todas las compañías en las que invertimos, tenemos un pacto de accionistas que nos regula nuestros derechos como minoritarios. Entre otras cosas, pues tenemos mayorías reforzadas en consejo, en junta, tenemos derecho a desencadenar el proceso de salida una vez cumplido el plan de negocio, secretario, auditor de reconocido prestigio, etcétera. Y Scrubs es una cadena de más de 100 tiendas que lo que vendemos son generalmente excedentes de producción de grandes multinacionales, de alimentación, higiene personal, que nosotros compramos a las multinacionales con un descuento elevado de más del 50% y trasladamos a nuestros clientes a ese descuento. Digamos que es una venta a formato tipo outlet. Nuestras tiendas están ubicadas generalmente en barrios de rentas bajas, aunque también los hay de rentas medias. El modelo funciona igual de bien en unos como en otros. Y bueno, el descuento medio de los productos que nosotros vendemos, que son siempre primeras marcas, es de más de un 50%. Cuando entramos en la compañía hicimos una encuesta para ver quiénes eran el perfil de nuestros clientes y al final el 53% de los clientes de la compañía tenían rentas mensuales inferiores a los 1.000 euros, con lo cual llegamos a la conclusión de que sí que estamos generando un impacto positivo entre personas vulnerables.
La teoría del cambio, María, si la quieres contar tú, que es... Bueno, sí, esta es la tesis de impacto, ¿no? Que todas las empresas que miramos intentamos hacer un resumen en clave de cuál es el problema, qué solución ofrece y qué impacto va a generar, ¿no? Y entonces aquí se unen una serie de problemas. Por un lado, los grandes fabricantes tienen excedentes de producción que no pueden llevar al mercado y se acaban convirtiendo en residuos. Por otro lado, existen muchísimas personas que tienen barreras económicas para acceder a grandes marcas o a ciertos productos de precios elevados y además bueno, hay un gran problema de desempleo en España. ¿Qué solución proponía Scrubs? Es poner una serie de tiendas con productos que tienen descuentos de entre el 20 y el 80%, en el descuento medio yo creo que está alrededor del 52%, y finalmente el impacto que genera es, por un lado, que ahorra emisiones de CO2, es economía circular, se recupera y se vuelve a poner en el mercado un producto que se va a desechar. Por otro lado, se está generando empleo estable de calidad y además con esta empresa hemos desarrollado un plan de inclusión a través del cual el 70% de las personas que están contratadas venían de entornos de vulnerabilidad. Las contratamos a través de convenios de colaboración que tenemos con asociaciones y fundaciones. Y por último, se le da accesibilidad a productos de calidad a personas de rentas bajas, ¿no? Que normalmente no podrían comprar estos productos, y al final hacemos hasta encuestas en las que intentamos entender qué percepción genera para la persona que se dignifica pudiendo ir a un supermercado a hacer la compra o a comprar cosas con los hijos en lugar de tener que ir, como han ido tradicionalmente, a espacios, al Banco Mundial de Alimentos, donde les entregan todos estos productos. Esta es normalmente la teoría del cambio que hacemos con cada una de las empresas participadas para incluir el modelo de negocio, y después esto va acompañado siempre de un cuadro de indicadores para cada una de los insumos que se ven aquí. Efectivamente. Luego, en esta transparencia hemos plasmado lo que ha sido la evolución de la compañía, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de impacto, para destacar que los objetivos de impacto, cuando se cumplen los objetivos financieros, van totalmente de la mano. Es decir, el modelo de impacto está totalmente imbuido en el modelo de negocio. Y o sea, que si crece la empresa, crece el impacto. Exacto. No hay un trade-off. Muchas veces nos preguntan, ¿no? Entonces, ¿cuánta rentabilidad tienes que sacrificar para generar impacto? Y la respuesta es que no hay trade-off, que cuando se genera rentabilidad y que la compañía crece, se genera impacto en la misma medida. Y un muy buen ejemplo es esta compañía, en la que entramos a principios del año 22, cuando la compañía tenía 42 tiendas y 5 millones de facturación, con un EBITDA de 400.000 euros, y desde entonces la compañía, gracias a su modelo de negocio, que es exitoso y rentable, ha sido capaz de crecer de forma progresiva hasta alcanzar en 2025 las 125 tiendas que esperamos para final de año, con unas ventas ya muy firmes y muy previsibles de 33 millones de euros y una EBITDA que estará por encima de los 2,5 millones de euros. Pues aquí estamos multiplicando ventas y EBITDA por 6, que es algo muy parecido a lo que puede parecer lo que está ocurriendo con los indicadores de impacto. Tenemos que los productos de alimentación y higiene, medidos que son a los que se destinan a los colectivos vulnerables en nuestras tiendas, que representan 5,7 millones de euros, pues crecen hasta los 41. El ahorro de los consumidores, cada vez que un cliente entra en una de las tiendas Scrubs, que está comprando con más de un 50% de descuento, en el ticket aparece, te has gastado 20 euros, esto en un supermercado normal te habría costado 42 o 43. Ese ahorro generado de esos 22 euros, bueno, pues le hacemos un seguimiento muy cercano. Pues desde el año 2021 hasta el año 2025, igualmente, el ahorro generado a los consumidores se ha multiplicado por 6. En toda esa expansión de tiendas, de los 42 a las 125 tiendas que hemos ido contratando personas, la plantilla ha pasado de 88 a 350 personas, o sea que hemos multiplicado por más de 4. Teniendo en cuenta que el 70% de estas personas son personas en situación de vulnerabilidad. Sí. Con lo cual es un ejemplo muy gráfico de que se genera rentabilidad y se genera impacto al mismo tiempo, pero que no hay un trade-off, no es que una cosa sea a costa de la otra. Este es
Esta es nuestra cartera a día de hoy. Tenemos estas 4 compañías y en breve vamos a cerrar otras 2 más. La quinta y la sexta aparecerán en la siguiente presentación. Pero bueno, esta slide lo único que pretende demostrar es que toda nuestra cartera tiene el mismo patrón. Son modelos de negocio exitosos, rentables. No entramos en compañías que pierden dinero o que entramos en negocios consolidados con EBITDAs positivos y con capacidad de crecimiento. Y al mismo tiempo que el modelo de impacto, al estar imbuido, pues también creciente. Tenemos, como veis, en las 4 compañías son 4 compañías de crecimiento. Tenemos un operador logístico de última milla que emplea a los riders, pero con contratos indefinidos, frente al modelo que impera en el mercado, que es el de contratarles como autónomos, generando un impacto positivo. Tenemos un operador de telecomunicaciones en la España rural, enfocado a poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Aquí también, a medida que el negocio de telecomunicaciones crece, estamos contribuyendo a reducir la brecha digital y a mejorar el desarrollo económico de los municipios en los que invertimos. Tenemos otra compañía de soluciones tecnológicas para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. También compañía de crecimiento. El mensaje son compañías pymes no cotizadas que crecen, rentables y que al mismo tiempo que crecen generan un impacto positivo. Y voy a correr un poco porque creo Nada, el timing... Sí. Sí que Nada, simplemente esto para trasladar que en la oportunidad está la mezcla entre la rentabilidad y el impacto y que si podemos elegir entre un fondo que solo genera rentabilidad o uno que además cambia el mundo, que seguro que es la mejor alternativa y que en algún momento estaremos todos ahí. Bueno, la importancia del rol de los inversores institucionales, ¿no? Porque multiplicas el impacto, porque son fondos profesionales, ¿no? Y es inversión profesional y con garantía de rigor y que son aliados estratégicos, pues para grandes fondos institucionales. Y yo creo que un poco el mensaje final de esto es que integrar el impacto social en la inversión es una apuesta estratégica para construir carteras más resilientes y alineadas con el futuro que queremos ver y que no es solo cuánto estamos ganando a través de esto, sino qué mundo estamos construyendo mientras ganamos este dinero. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Sí que quería empezar haciendo un agradecimiento público a Spensive porque son ya 14 años, a su presidenta, a la vicepresidenta y a Andrea, porque lo que hace Spensive yo creo que es bueno que se sepa que no se circunscribe a España, que el trabajo que hacen recientemente en la Universidad de Oxford para ser espejo e inspiración de reguladores latinoamericanos, de entidades europeas y que hagan posible este tipo de evento donde inversores, gestoras nacionales e internacionales, reguladores, sindicatos, partícipes, clientes, podamos estar y reflexionar juntos. Yo creo que esos 14 años dicen mucho, que ha habido todo tipo de días de sol, de viento. Y también quería agradecer muy sinceramente a Fonditel por contar con Pictet Asset Management, pero especial, y se lo digo a diario, a Clemen, a Francisco, a María, por su trabajo diario, por meterse en las tripas, por hacer personal temas que no son nada glamurosos, que son mucho más densos y que intentaré simplificar en estos 20 minutos también para compartir con todos ustedes que, como bien deja claro, yo no soy político ni soy ingeniero. Soy financiero y trabajo en Pictet Asset Management y en este sentido... Lo de que no soy ingeniero aplica. En este sentido, sí que creo que es importante que todos los temas medioambientales, todo lo que es la protección el compromiso en la reducción de las emisiones de CO2 y del mayor impacto social en Pictet no solo es un tema de inversión, que intentamos buscar el marco más exigente cuando invertimos en transición energética, sino que también tiene una doble vertiente y es que tenemos que ser nuestro trabajo diario, ser responsables y asumir esa responsabilidad fiduciaria de que al final detrás de nuestras decisiones hay inversores, hay partícipes y que es parte de nuestro compromiso analizar la parte financiera, intentar en todo momento maximizar rentabilidad por cada unidad de riesgo que se asume y por eso todo lo que tiene que ver con la seguridad y la implicación geopolítica de las decisiones que se toman es un tema que se mira con mucho detalle. Lo hemos visto recientemente lo que implica no tener energía durante unas cuantas horas y también el hacer
que las inversiones tengan ese alineamiento con ser rentables, con ser conscientes que detrás hay el ahorro de personas que han trabajado, pues nos lleva a mirar con los equipos técnicos de los clientes institucionales, ver qué está pasando también en la foto grande. Y una de las cosas más importantes que están ocurriendo a día de hoy y que no ocurría en la última década es el incremento de la demanda energética que se está produciendo en Occidente. Esto es muy novedoso y tiene mucho impacto, ya que no es un tema ni mucho menos puntual y que hay que tenerlo muy en mente para que la falta de energía no sea la próxima sequía y no dure más de un día. Y este tema es trascendental porque engancha todo lo que está ocurriendo a nivel de reindustrialización de Occidente. Y va también mucho más allá de la administración Trump. Lo que tienen en pantalla es el número de industrias, de fábricas que ya están anunciadas desde el 2022, que es francamente significativo y que es del anterior mandato. Y que cuando uno ve las implicaciones que tiene a nivel de electrificación de la economía, y utilizo la estadounidense porque uno, cogiendo perspectiva, lo ve con más frialdad y también te permite dimensionar muy bien de lo que se está hablando. El nivel de consumo eléctrico, los puntos, la infraestructura que se requiere para hacer posible esa reindustrialización, para no depender tanto de Oriente, es algo que tiene una importancia capital y que afecta o es totalmente transversal a todos los sectores, a todas las economías, a todas nuestras necesidades de inversión y que no entiende de colores políticos ni de más o menos sensibilidades. Digitalizar, automatizar, el ser capaz de traer todo lo que implica en términos de Big Data, de inteligencia artificial, el nuevo ecosistema en el que nos estamos moviendo, consume mucha energía. Toda esta sopa de letras que llena a diario los medios de comunicación, si se fijan ustedes, tiene un denominador común. El mismo denominador que está detrás de un centro de datos, o del cloud computing, si se prefiere decir en inglés. Y es que el 70% de todo un centro de datos, de la cuenta de resultados, es energía, es coste energético. Es algo que es muy importante de entender y que no me atrevo a darle, si me podéis... son temas sensibles que tocarlos genera. Y que yo creo que para intentar ilustrar, porque yo pertenezco a una generación que si le hubieran dejado, pues seguiríamos con el vídeo VHS. O sea, no penséis que yo soy un friki tecnológico. Y cuando mandamos un correo electrónico, un email, si este tiene más de 10 megas, generas desasosiego en el que lo recibe. Y normalmente, pues si yo mando información a Francisco sobre un tema técnico, me dice, Juanra, este email pesa mucho. Y tendría razón. Cuando yo me compro un ordenador, me lo compro con 2 gigas o 3 gigas y voy a casa y me creo una especie de Superman. Porque digo, mira qué pedazo de ordenador, 2 gigas. Y para cambiar de un ordenador a otro, me compro un disco duro portátil de 1 tera. Y entonces ya, ¿qué os voy a contar? Me siento completamente una especie de friki tecnológico capaz de mover la información de un lado a otro. Estamos hablando de teras y el mundo se mueve en brontobytes y muy pronto se mueve en geobytes. Y esto, cuando se habla de Big Data, yo creo que es importante entender cómo de big es el data. O sea, que es un mogollón de información. Y un mogollón de información que va a ser procesado a muchísima velocidad y de muchas maneras. Y que, como se ve en la siguiente transparencia, es lo que esconde en las declaraciones de muchos de los grandes directivos. Cuando esta gente dice que en 2030 el 20-25% de toda la electricidad que se consuma en Estados Unidos ya depende de la inteligencia artificial, que en apenas 3 o 4 años se va a consumir tanto por inteligencia artificial como energía en toda Europa, pues uno empieza a entender que además de entrar en debates de qué tipo de energía es importante el cuándo, porque en 3 o 4 años, como esto siga así, tanto la reindustrialización de Occidente como las expectativas en crecimiento de la inteligencia artificial, tenemos que dar respuesta a un consumo energético, a una demanda energética que en décadas había sido estable en Occidente y que ahora de pronto empieza a ser creciente. Y esa realidad, como se puede ver en la siguiente transparencia, implica tanto entender bien de dónde venimos, y les dejo ahí todo lo que ha sido el mix energético que hemos estado trabajando en Europa y en Estados Unidos,
para pues, alegrarnos que el carbón cada vez pesa menos, preocuparnos que ha habido un ligero repunte en Europa de todo lo que es las fuentes de energía más contaminantes, para entender que cuando se habla de más o menos hay que entender cuál es el mix energético en cada una de las regiones, porque siempre diversificar es sano y no tener dependencias exageradas de una o de otra es muy importante y ahora les explico por qué. Pero sobre todo, de ahora en adelante es muy importante preguntarse cómo vamos a responder al reto energético. Y que nadie entienda de mis palabras lo que voy a decir ahora un discurso antinuclear, porque no es ni mucho menos el posicionamiento de Pictet Asset Management, en el sentido de que lo que les voy a contar es un tema financiero, es un tema de números. Y si uno tiene ya una central nuclear montada, es rentable, desde un punto de vista financiero, mucho más rentable seguir utilizándola. Es difícil justificar el cierre de centrales nucleares con los números en la mano. Ahora bien, para responder a la demanda energética a partir de ahora, la respuesta es muy distinta y por eso hay que tener cuidado de si tengo lo que tengo, ya lo he invertido, es un tipo de respuesta, pero como tengo que responder a lo que va a empezar a crecer a partir de ahora, tengo que mirar cuánto me cuesta si empiezo de cero construir cada una de las distintas alternativas energéticas. Y he puesto la diapositiva con números estadounidenses, apoyado en los equipos de gestión de Pictet, porque la ingeniería en Estados Unidos es un poco más cara. En España sería un poquito más barato. Pero se ve claramente que si tengo hoy que empezar de cero, la energía eólica, la energía solar es de largo en coste de megavatio hora lo más barato. Y lo que es todavía más importante, enganchando a lo que les contaba anteriormente, yo creo que es muy importante entender ¿para qué tiempo estamos hablando? Porque si la exigencia es que hay que producir energía para 3, 4 o 5 años, pues tengo que asumir que a día de hoy, con los tiempos que se manejan, los ciclos combinados y la energía nuclear no te permite responder a un shock de demanda energética a 3, 4 años vista. Para poder producir eficientemente energía nuclear, necesito 3 o 4 años de permisos regulatorios, necesito 10 años de ingeniería y necesito el compromiso del cliente a 50 años para poder machear y estar seguro que mi inversión va a ser rentable. Y eso es así, hay que gestionarlo. Por lo tanto, también, y un poco quería compartir con ustedes que cuando se responde a este tipo de preguntas, sin ningún tipo de sesgo ideológico, hay que decir el cuándo, a 3 años o a 50. Hay compromiso a 50 años de a tecnología de hoy, pagar el megavatio hora a $150 y comprometerme los 50 próximos años a ese precio, o acepto el pagar menos para tener algo en 2, 4 años sabiendo que, y por eso el tercer tema que es muy importante, hay que meter el concepto de factor de recarga. El factor de recarga lo que quiere decir es que cuántos días al año esto funciona, porque si no hay sol, no hay energía solar. Si no hay viento, hay que responder con cuidado, porque se habla muchas veces de manera genérica, pero puede haber viento en Huelva y no en Gerona, o puede haber viento en Galicia. Y tener en cuenta que si yo tengo una distribución eólica eficiente en distintos puntos, incremento mucho mi factor de recarga. Tengo más días de viento y hay distintas tecnologías. Pero es importante, yo creo, comprender y entender que hay que saber cuando tienes un tipo de energía que hay veces que no va a estar disponible y por lo tanto no hay una solución mágica y simplista. Pero sí que, y apoyado, fruto de la exigencia de los equipos de inversión para los que trabajamos, recibimos peticiones de este tipo. ¿Podríais medir hora a hora durante los últimos 7-10 años cada hora si había sol, si había viento, cuál sería el coste para saber cuál es el mix óptimo de cuánto puedo invertir en cada una de las fuentes de energías renovables? Porque sí, es más barato, pero puedes cruzar lo barato con las horas donde hace sol, las horas donde hace viento para ver cuál sería el óptimo, y ahí tienen los resultados. Los resultados es que a veces hace sol, a veces hace viento, pero se puede llegar en términos óptimos a un 80% de energía renovable,
y eso sería, desde el punto de vista financiero, dejo al margen cualquier otra consideración, perfectamente defendible. Ahora bien, no es un tema de Villarriba y Villabajo, porque exactamente igual que se dice que hay que tener o puedes tener hasta un 80, un 90%, incluso en España puedes ir un poquito más arriba, tienes que producir más de la que te pide el cuerpo, y ahora hablo de ese tema. Y lo segundo es, tengo que combinarlo con otras fuentes de energías que sean síncronas, que puedan tener capacidad de adaptación a ciclo. O sea, invertir mucho en energía renovable no implica que haya que mantener los niveles de inversión en ciclo combinado para poder responder a esos puntos o a esos momentos donde no hay fricción, donde no hay energía, donde no hay sol, donde no hay viento. Y hay que además hacerlo con un mix que depende del país. No todos tienen el mismo sol, no tienen el mismo viento. Pero igual que se defiende el tema de energía renovable, también hay que invertir en baterías. Hay que invertir en todo aquello que compensa lo que es el gran reto que tiene la energía solar, que es la falta famosa de inercia. El que si de pronto aparece una nube, no hay y se para en seco el sistema. Y por eso es muy importante cuando se opina sobre estos temas, y ahí también se lo quiero compartir, que no es tanto lo que se produce a nivel de energía primaria, sino lo que se llaman las líneas secundarias y terciarias. O sea, la energía de plus o de extra que hay que producir en todo momento, por si de pronto empieza a haber nubes por un lado o deja de soplar el viento, que salten esos sistemas de emergencia. Eso es más coste para la factura y a nadie le gusta. A todo el mundo nos apetece decir que la energía es barata. Pero también hay que tenerlo en cuenta, exactamente igual que yo si monto un hospital, pues sí, uno puede montar el hospital, pero yo tengo que ser consciente que tengo que tener médicos de guardia y que cobran y que cuesta, ¿vale? Y que hay que saber cuántos médicos de guardia tengo en cada momento a la hora de analizar el mix energético. No es cuánto producía, sino cuánto tenía de reserva por si falla lo primero, cómo están las interconexiones con el resto de maneras de mantener la estabilidad del sistema, y eso también exige muchísima inversión. Yo todo esto, ¿sabes? Es difícil contarlo de manera lineal, pero lo comparto para que vean un poco la complejidad que hay por detrás, lo que se trabaja. Y también cuando se habla de inteligencia artificial o cuando se habla de digitalización, sin entrar en temas muy densos, hay que distinguir muy mucho lo que son las aplicaciones en inteligencia artificial, el famoso ChatGPT o Gemini o Llama o Grok, cada uno el que quiera usar, de lo que es el modelo, el motor, OpenAI, o lo que es la memoria con la que se entrena. Pero sobre todo, no hay que olvidar que hay una diferencia fundamental cuando uno habla de inteligencia artificial, y es que una cosa muy distinta es entrenar a un modelo, donde yo tengo que ver cómo funciona o qué tengo que hacer para descubrir que el cacharrito haga lo que yo quiero, de cuando ya sé cómo hacerlo y despliego. Porque eso afecta muchísimo a la infraestructura. Los pilares de la inteligencia artificial tienen mucho que ver con todo el tema de semiconductores, de eficiencia energética, de redes y, por supuesto, de centro de datos, que al final, como ya les comentaba antes, es lo que está detrás el 70, el 80% del consumo energético. Sí es muy importante entender, para no divagar, que una cosa es que yo le enseñe al robot cómo tiene que encontrar la salida, que una vez que he encontrado la salida, desplegar toda esa potencia. 400 millones de usuarios semanales tiene ya OpenAI, tiene ChatGPT. Es una pasada. Y cuando tú ya sabes por dónde sale, entonces el planeta entero se pone a darle al botoncito para practicar y sacar la fotito o entrenar o participar de la innovación. Y eso es extraordinariamente intensivo en consumo energético, porque no puedo entrenarlo en Groenlandia. Tengo que tener esa capacidad de ejecución cerca, porque si no, la latencia, el tiempo de respuesta, la velocidad cae un montón. Necesito tenerlo cerca, necesito tenerlo en Occidente, necesito desplegar en el mundo desarrollado. Y esto, según vaya incrementándose, irá siendo una gran oportunidad, pero también un riesgo a tener en cuenta, porque cada vez vamos a tener más demanda energética aquí, en Occidente, no donde se entrene en cualquier sitio fresquito. Por eso las grandes compañías van mirando todo el tema de chips y semiconductores hacia aquellos que tienen un 40% menos de consumo energético. Y no hay ningún interés detrás de ninguna compañía, pero sí que creo que es pedagógico entender que el ordenador de mi casa es una CPU.
Y una CPU ha ido evolucionándose para que yo pudiera jugar y entrenar modelos con GPUs, con chips que procesan en paralelo. Pero una vez que ya he encontrado el camino y ya sé cómo hacer la foto, cómo hacer que el algoritmo funcione bien, lo que necesito no es flexibilidad, sino repetir mucho de manera eficiente energéticamente. Y por eso hay que también filtrar todas estas decisiones en qué tipo de infraestructura, porque no es tanto solo producir, sino también consumir eficientemente, además que distribuir. Por eso sigue creciendo la inversión en centro de datos y por eso es tan importante, cuando se habla de energía, no simplificar en recetas lineales. Es un tema de producción y podemos hablar de qué tipo, solar, eólica, ciclo combinado, podemos hablar de hidrógeno hasta cierto punto, podemos hablar de nuclear, pero también es importante la distribución. Y una vez que hablamos de distribución, también tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con consumo eficiente. Y todo eso tiene mucho que ver también con cuánto se ha invertido en CAPEX en la última década y de temas de electrónica de potencia, de que el circuito, de que el cable, además de estar con un nivel de frecuencia y de tensión, sea eficiente y haya los sistemas tecnológicos para hacer eficiente los vaivenes que normalmente se genera a nivel de demanda. La energía o todo lo que tiene que ver con transición energética es un tema que engloba muchos más sectores. Y por terminar y dejar un poco, ¿sabes?, un par de imágenes, ya no me atrevo a decir futuristas, viéndolo cómo está el patio en San Francisco, en San Diego recientemente, porque son realidad. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos a no ver un coche, sino una especie de ordenador con patas o con ruedas. Un ordenador con patas significa que cuando no me lleva de un sitio a otro, está en el parking y eso es un ordenador que sirve para capacidad de computación. Nuestros coches, cuando sean de conducción autónoma, tendrán ordenadores que cuando no estén conduciendo podrán ser utilizados para computar. Y eso pues es un reciclaje maravilloso, pero al mismo tiempo es un consumo energético que tampoco es baladí. Y uno entiende bien, cuando uno ve un coche así, por qué hay determinados empresarios que montan redes de satélites y que tienen a todos los cochecitos de esa marca conectados con esas redes satélites y lo que pueden empezar a hacer porque tendrían servidores portátiles por el mundo. Y hay que entender que el coche eléctrico a uno le puede gustar más por el compromiso con el medio ambiente, a otro menos, pero lo que es también verdad es que la energía que sale del motor a la rueda gasta un 68% menos. O sea, que es un tema también de consumo eficiente. Produzcas como produzcas. Y eso tiene mucha importancia si empieza a ser la energía un bien escaso en Occidente. Y lo que es también interesante, y llega hasta este punto, es que todo esto afecta a sectores como el de salud y el mundo del wetware, el que podamos empezar con neuronas de silicona, luchar contra enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, porque hay que recordarnos a todos que todo lo que está en cualquiera de nuestras cabecillas, esas neuronas son ladrillitos que se comunican unas a otras con chispazos eléctricos. Es intercambios de sodio y potasio lo que hace que yo sienta, que piense, que hable. Y eso es lo que se puede empezar a desarrollar para luchar con tecnología, generando esa microenergía en esas partes del cerebro que ya no funcionan, y se abre también un mundo apasionante que se pueden imaginar la trascendencia que tiene eso y obviamente la derivada energética. Así que con esto lo dejo. Millones de gracias por darme la oportunidad de estar aquí y nada, un placer seguir trabajando con ustedes. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a Spensive y a Fonditel que hayan contado un año más con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pues, para realizar la clausura de esta Semana de Inversión Sostenible y Responsable 2025. La Semana de Inversión Sostenible y Responsable es la gira de referencia de encuentros en materia de sostenibilidad a nivel nacional y que se va a llevar a cabo este año durante los meses desde mayo a diciembre. Esta gira, como ya todos ustedes conocen, tiene lugar en todas las ciudades de España y es precisamente hoy, en Madrid, cuando hemos celebrado la sesión de apertura de la gira y en la que hemos podido contar
en particular con cómo se integran en las decisiones de inversión los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en los planes de pensiones de empleo bajo un enfoque plural, que hemos tenido intervenciones de instituciones, empresas de inversión y empresas de análisis de impacto. Antes de cerrar la sesión, pues me gustaría compartir con todos ustedes, yo creo que unas ideas clave de todas las reflexiones que hemos podido intercambiar esta mañana a lo largo de la jornada. En primer lugar, rentabilidad versus riesgo. El hecho de invertir en criterios ASG no significa que estemos renunciando a rentabilidad, incluso al contrario. Si nosotros integramos con rigor y estrategia los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión, podemos incluso mejorar ese binomio rentabilidad-riesgo. En segundo lugar, también mencionar lo que se conoce como greenwashing, en el sentido de determinadas prácticas de marketing y publicidad que realizan determinadas empresas pues, para aparentar mayor responsabilidad social de la que realmente tienen. Entonces, tenemos que alertar sobre la superficialidad de determinadas prácticas y clasificaciones ASG y la necesidad de disponer de métricas más robustas, homogéneas y centradas en lo material. En tercer lugar, mencionar la educación, nuestro gran pendiente. Es esencial que las personas comprendan el valor en las inversiones responsables para sus pensiones y para el planeta. También mencionar la regulación. El Reglamento de Ejecución 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de servicios financieros se considera clave, ya que está facilitando un marco homogéneo a todos los países de nuestro entorno, de la Unión. De esta forma, en el último Real Decreto que impulsó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto al Ministerio de Economía, y que se trata de la aprobación del Real Decreto 1086/2024 de 22 de octubre, por el cual se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Para el impulso de los planes de pensiones de empleo, se modificó el apartado 5 del artículo 69 para clarificar el contenido de las declaraciones de principios de política de inversión que debe de tener tanto los fondos de pensiones de empleo como los fondos de pensiones personales. En particular, en dicho apartado, en el apartado 5 del artículo 69, se establece que la declaración de los principios de política de inversión de los fondos de pensiones de empleo y de los fondos de pensiones personales debe incluir, en primer lugar, una descripción de la manera en la que se integran los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión y, en segundo lugar, los resultados de la evaluación de posibles repercusiones que pueda tener en la rentabilidad los riesgos de sostenibilidad. Cuando los participantes pues, en los mercados financieros consideren que los riesgos de sostenibilidad no son significativos, se ha exigido que las descripciones deben de incluir una explicación clara y precisa y concisa de las razones de ello. En el caso particular que se trate de fondos de pensiones de empleo, de los previstos en el artículo 8 y 9 del Reglamento sobre divulgación de información, se debe recoger en la declaración una remisión expresa de la información contenida en el documento de información general del Fondo de Pensiones y su anexo de sostenibilidad, de acuerdo precisamente con lo previsto en el Reglamento sobre divulgación de información y su normativa de desarrollo. Y si no se consideran en las decisiones de inversión los factores de sostenibilidad, se debe hacer mención expresa de esta cuestión explicando los motivos de su no consideración. A su vez, el informe anual de gestión del Fondo de Pensiones de Empleo debe incorporar el anexo de sostenibilidad correspondiente.
Y por último, se menciona en ese apartado que en el caso de que se trate de un fondo de pensiones personal, que tenga en consideración en las decisiones de inversión los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que afecten a los diferentes activos que integra la cartera, pues la información en la declaración comprensiva de los principios de política de inversión y su informe de gestión anual debe reunir las características, los requisitos que se exigen respecto de los fondos de pensiones de empleo. Por otro lado, también a través de este Real Decreto 1086/2024 modificamos el artículo 106 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, que es aquel que regula la Comisión de Control Especial, para especificar que la Comisión de Control Especial debe publicar anualmente la información relativa sobre política de sostenibilidad, implicación y ejercicio de derechos de voto que prevé el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones en el portal de Internet del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por último, también quisiera mencionar como idea clave el engagement o compromiso activo, en el sentido de que los fondos de pensiones, como inversores a largo plazo, tienen un rol fundamental, y es exigir transparencia, buen gobierno y estrategias sostenibles a las empresas en las que invierten. Por todo ello, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, consideramos que los factores de sostenibilidad y los planes de pensiones de empleo deben ser una alianza natural en el largo plazo. Muchas gracias a todos por su atención y damos por clausurada la sesión de hoy relativa a factores de sostenibilidad en los planes de pensiones de empleo, que se enmarca dentro de la Semana de la Inversión Sostenible y Responsable 2025. Muchas gracias.